Bien. Buenas tardes, señores alumnos. Hoy día nos corresponde a conversar sobre lo que significan las enfermedades desminimizantes del sistema nervioso central. Y lo especifico así porque después seguramente en su clase de neuropatía les van a hablar sobre enfermedades desminimizantes del sistema nervioso periférico. De todo lo que vamos a hablar es sobre dos condiciones, porque las enfermedades desminimizantes pueden ser primarias o secundarias, pero básicamente me voy a abocar a dos que precisamente son las más frecuentes, y de hecho una es la que es mucho más frecuente, que es básicamente la que se llama la esclerosis múltiple. La otra enfermedad que sigue en frecuencia y que a veces se puede confundir al inicio de la enfermedad, entre las dos se pueden confundir, porque son muy parecidas las formas de inicio, entre las dos, es la neuromielitis óptica. O seguramente ustedes los van a revisar como el espectro de la neuromielitis óptica, que es como mejor lo denomina. Algunos le denominan con el epónimo incluso, como se llama la enfermedad de Vick. Pero básicamente lo que más vamos a hablar sobre la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad que fue reconocida ya por los años 1800 en pacientes en que de alguna manera eran pacientes que eran internados en diferentes centros, en hospicios, donde tenían ciertas condiciones deficitarias neurológicas, que pasado un tiempo que es variable, se recuperaban. Pasaba un tiempo también variable, pero menos de 6-8 meses, volvían a tener el mismo episodio deficitario, no necesariamente el mismo, sino otro episodio deficitario también del sistema nervioso, que también se recuperaba espontáneamente y estaba más o menos en ese trayecto de comportamiento de enfermedad. Y en aquella época, se imaginarán, estos pacientes pasaban o se les tildaba como histéricos. Y lamentablemente en esa época las enfermedades psiquiátricas eran básicamente vistas de una manera muy diferente a lo que es ahora. Entonces eran pacientes que sobre todo eran internados. Bueno, más que internados, eran enclaustrados. Eran hospicios en los que era bien difícil salir de esos hospicios, porque ya se les rotulaba con alguna enfermedad. Hasta que Jean-Pierre Martin, nosotros llamamos el padre de la neurología a nivel mundial, comenzó a ingresar a estos hospicios y vio muchas condiciones, pero una de ellas fue esta, en que le llamó la atención y les hizo un seguimiento a estos pacientes, incluso hasta después de fallecidos, porque fallecían ya internados, enclaustrados. Y vio que cuando en la autopsia del cerebro de estos pacientes, veía que al corte encontraba lo que él llamó zonas de cambios de coloración que eran endurecidas, y por eso le llamó esclerosis en placas. Y es el nombre con el cual ustedes le van a reconocer esta enfermedad si van a buscar en literatura francófona, esclerosis en placas. La denominación esclerosis múltiple es más que todo una denominación anglosajona, ¿ya? Entonces, pero así es como él denominó esta condición, esclerosis en placas, que no es más que la misma esclerosis múltiple. Y a partir de ahí, bueno, hizo muchas observaciones que después, con el pasar de los tiempos, se comenzó a ver que esos pacientes no eran precisamente histéricos, sino padecían esta condición de esclerosis múltiple. Si hay una característica, sí, por favor, está cargando los slides, pero mientras estoy con ustedes, adelantándome algo. Si algo tiene esta condición es que precisamente es muy heterogénea. Entonces, imaginarán ustedes que dependiendo de dónde estén las lesiones del sistema nervioso central, ocurrirán las manifestaciones clínicas. Entonces, no es lo mismo que esas lesiones ocurran en el hemisferio cerebral, es más, ni siquiera es igual entre derecho e izquierdo, entre frontal, temporal, occipital, en fin. Será diferente si en el tronco cerebral, mesenceral, porque si bien
desde el punto de vista anatómico, denominamos nervios craneales a todos los nervios de estos pares craneales, hay dos. Los dos primeros que en realidad histológicamente no son nervios. Ustedes saben que un nervio periférico está mielinizado por la célula de Schwann. Hay dos nervios craneales que no son mielinizados por la célula de Schwann. En realidad están mielinizados por el oligodendrolia, que es la glía que mieliniza el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque tanto el primer par, el olfatorio, como el segundo, el óptico, en realidad histológicamente no son nervios, no son expansiones, ¿ya? Expansiones de sustancia blanca. Creo que ya cargó. Vamos a ver. Compartir. Entonces, son expansiones de sustancia blanca. Por eso que los pacientes tienen sintomatología tanto óptica como olfatoria. Ahora, ¿qué hago? Creo que ya está. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, no empezar, vamos a continuar. Ya se había dicho. Es Jean-Pierre Montan. Esto es un cuadro clásico, precisamente, Jean-Pierre Montan, que está acá. Es bastante clásico. Si alguna vez ustedes tengan la suerte de ir a la Petit Saportier, está en París, que es el lugar donde el profesor inició su trabajo. Ahí él tiene muchos alumnos y, de hecho, uno de sus preferidos fue este personaje que está atrás, que no es más que Joseph Babinski, el que descubrió la signo de Babinski, precisamente fue su primer discípulo. Acá encontramos luego a Sigmund Freud, encontramos a Bournonville, L'Hermite, en fin, muchos personajes que en neurología mundial son muy reconocidos desde aquella época. Bueno, están los nombres, les había dicho las condiciones. ¿Qué es lo que sucede en la esclerosis múltiple? Por lo general, esta es una condición que está inicialmente tiene estas características. Como le dije al inicio, tiene una sintomatología, un síndrome deficitario y después se va recuperando, que no es más que esto. Esos son las crisis, los episodios de déficit neurológico. Al inicio, los déficits neurológicos ocurren, se recupera espontáneamente y regresa a su estado basal. Pero a medida que va el tiempo y se van ocurriendo estos episodios, ya no regresa necesariamente al estado basal. En este momento, esa forma remitente recurrente, a medida que va dejando secuelas, se convierte en una esclerosis múltiple secundaria progresiva, que es la otra forma más frecuente de esta condición. Entonces empezamos con un remitente recurrente y después se puede convertir en una secundaria progresiva. Pero más allá de esta manifestación clínica, lo otro típico es, como les dije, las placas que se vio al inicio, se descubrieron en el cerebro, pero ¿cómo lo vemos las placas? A través de la resonancia magnética. Entonces, cuando ustedes sospechan de esta enfermedad, la tomografía no les sirve, no les sirve. Acá tiene que ser necesariamente resonancia. Y vean ustedes, lo más importante de este cuadro es que, si bien la sintomatología empieza acá, es en el fenómeno preclínico donde el paciente todavía, ya tiene placas. Entonces, esta enfermedad no es que empieza cuando tiene el primer síntoma, sino que ya empezó previamente. Y a medida que avanza el tiempo, ¿okay? A medida comienzan a ocurrir más placas. Esas placas son dependientes del mecanismo de inflamación contra la oligodendrolia o contra la mielina. Evidentemente, cuando ocurren los fenómenos inflamatorios, después ocurre un fenómeno de daño, que sería la degeneración, pero inicialmente hay una regeneración. Estos mecanismos de regeneración al inicio, que son muy activos, después poco a poco se van haciendo mucho menores, 1. Y 2, cada vez que pasa y ocurren los ataques, la mielina se va perdiendo. Entonces llega un momento en que prácticamente ya no hay mielina que atacar. Y en este momento, este paciente ya comienza a tener mayores secuelas de lo que tenía en un inicio. Todo esto sí es que no se trabaja, ¿no? Entonces, es como le decía, empieza con una sintomatología y después comienza, lo que le decía yo, la degeneración, ¿no? Lo que le estaba mencionando yo, de las características de esta condición. Ciertamente no hay una etiología para esta condición. Hasta lo único que se tiene claro es que si existen ciertos antígenos de histocompatibilidad que le da una suerte de, digamos, predisposición para desarrollar esta condición. Pero también existen algunos factores ambientales cada vez mucho más importantes. De hecho, la deficiencia de vitamina D se ha visto
que sí es un factor de riesgo bastante importante para esta condición, la radiación ultravioleta, y probablemente por esto es que tienen esa preponderancia de distribución mundial. La mayoría, prácticamente el 90, 85-90% de pacientes con esclerosis múltiple que están a nivel mundial se localizan sobre la línea ecuatorial. Sobre la línea ecuatorial. Tenemos, como ven ustedes, es básicamente de adultos jóvenes, ¿bien? Entonces son síntomas deficitarios focales en adultos jóvenes. Por eso que cuando nosotros vemos trastornos deficitarios agudos en pacientes, mucho depende de la edad del paciente. Si son mayores de 50 años, preferimos pensar en que sea algo vascular, pero cuando son menos, sobre todo antes de los 30 años, preferimos mejor pensar la posibilidad que sea esclerosis múltiple. Y acá tenemos diferentes factores en los cuales ustedes pueden también asociarlos para esta condición. Creo que no se está viendo los slides, pero bueno, ¿qué es lo más importante acá? Primero, lo que les decía al inicio, hay un fenómeno inflamatorio, que después ocurre un fenómeno de regeneración, y este mecanismo que bien ocurre en un primer momento, con el paso del tiempo ya va fallando. Entonces, en lugar de ocurrir regeneración, comienza a ocurrir degeneración. Y en este momento de degeneración es que comienzan a aparecer las secuelas de esta enfermedad. Al inicio no hay secuelas porque hay una buena actividad regenerativa, pero a la medida que se vaya agotando esta capacidad, comienza a ocurrir la degeneración. Por algún motivo no se ve. ¿Ustedes lo ven, por favor? Por algún motivo no. Bueno, vamos a pasar acá. No se ve, ¿no? Qué raro. Algo ha pasado. Pero bueno, sigamos. En todo caso, ¿qué es lo importante de este artículo de investigación que se ha hecho? Acá lo que ustedes están viendo, placas, están examinando histológicamente placas, o sea, lesiones de esclerosis múltiple activas. Acá tenemos placas crónicas, pero estas están en el centro. Estas están en la periferia y estas en el centro. Y acá zonas aparentemente normales, sanas, ¿bien? Aparentemente normal. ¿Qué es lo que está acá? La cantidad de lesiones de axones lesionados. Evidentemente, cuando una placa está más activa, la cantidad de axones lesionados es mucho más preponderante. Pero más allá de eso, el punto es aquí. Aquí. En zonas donde aparentemente el cerebro está normal, está absolutamente normal, vean que también hay degeneración axonal. O sea, es decir, esta es una enfermedad que si bien hasta hace 10 años se pensaba que era una enfermedad inflamatoria disminizante, ahora actualmente se considera que es una enfermedad inflamatoria y degenerativa. Porque, es decir, desde el primer momento está ocurriendo, existe degeneración. Lo que pasa es que preponderantemente no es lo más objetivo, y el paciente pasa, como se va recuperando, pasa como si fuera un fenómeno inflamatorio recurrente, ¿ya? Pero esto, el punto, esto es una condición inflamatoria, predominantemente inflamatoria de un inicio, pero con componente degenerativo también de un inicio, ¿ya? Eso es el punto más importante de este slide. Quizás acá lo más importante es las formas clínicas que con más frecuencia se presentan, es decir, ceguera unilateral, porque cuando es bilateral más bien se piensa en otras condiciones, una mielitis, pero no una mielitis total, sino de cordón anterior, de cordón lateral, o sea, ese tipo de, no es, si ocurre una mielitis total, esa es otra cosa, pero no es esclerosis múltiple. Síntomas sensitivos deficitarios, síndrome de tronco cerebral, diferentes los que ustedes conocen ya, y cada momento que ocurre una sintomatología deficitaria es lo que se llama el ataque clínico recaída, cuyo, como ven ustedes acá por definición, debe durar más de 24 horas. ¿Por qué este punto bastante interesante? Es que, porque si es menos de 24 horas, más bien se entra dentro de la definición de accidente isquémico transitorio, ¿se dan cuenta? Entonces, para que una persona se sospeche que tenga la sospecha de una enfermedad disminizante, tiene que durar por lo menos más de 24 horas. ¿Ya? Esas son estrategias que en medicina se hacen. ¿Okay? De tal manera que el diagnóstico en general, sobre todo, está bajo dos parámetros: demostrar diseminación en el espacio y diseminación en el tiempo.
Disculpen que no sé por qué se han desconfigurado los slides ahora que lo he subido acá, pero probablemente cuando ustedes lo bajen ya lo van a ver mejor ya en sus computadoras. ¿Qué es diseminación en el espacio? Demostrar clínicamente que ese paciente tiene placas, o sea, fenómenos inflamatorios focales en diferentes áreas del sistema nervioso, es decir, en el cerebro izquierdo, cerebro derecho, o en diferentes lóbulos, en el cerebelo, en la médula, en el tronco. O sea, están demostrando que en diferentes lugares está ocurriendo el fenómeno inflamatorio. Eso se llama diseminación en el espacio. Y eso lo pueden demostrar tanto de un punto de vista clínico como de un punto de vista imagenológico. Porque obviamente con la resonancia ustedes van a ver las lesiones. Y el otro es diseminación en el tiempo, es decir, que estos síntomas focales se presentan no en simultáneo, sino en diferentes momentos. Y eso también se puede demostrar clínicamente, como también por imágenes, porque por la imagen ustedes pueden demostrar placas activas y placas crónicas. Esa distinción ya les dice que las placas han ocurrido en diferentes momentos. Por lo tanto, ya como imagenológicamente a través de la resonancia pueden demostrar la disminución en el espacio y en el tiempo para sospechar de esta condición. Ahora, cuando un paciente tiene solo un ataque, pues obviamente todos los pacientes tienen un primer brote, así como pacientes con epilepsia siempre han tenido su primera crisis epiléptica, acá también lo mismo. Entonces, en esos casos nos valemos de un examen de laboratorio que es los bandas oligoclonales en el líquido esofágico. Se hace una punción lumbar, se examina si es que existe bandas oligoclonales y si sale positivo, eso es como decir diseminación en el tiempo presente. ¿Bien? Definitivamente hay que hacer todo un diagnóstico diferencial, ¿ok? De diferente categoría, para no confundir. Entonces, en la resonancia ustedes van a encontrar en secuencias T1, así manchas negras, que se llaman los black hole, que llaman los neuroradiólogos, los agujeros negros, que con gadolinio, cuando estas manchas negras se pintan de blanco, están diciendo que esas que se pintan de blanco están en actividad, por lo tanto son placas activas, placas agudas. Las que no se pintan, ven ustedes acá, por ejemplo estas acá, esta y esta no se pinta, esto significa que es una placa antigua. Entonces de esta manera acá estamos demostrando que hay diseminación en el tiempo. De la misma manera, vean ustedes como acá hay diferentes tipos de conglomerados de hiperseñal, que es más no más que la forma de mostrar las placas de De la misma manera, hay diferentes formas. Acá hay placas en la columna, acá hay placas también en los pedúnculos cerebelosos. O sea, va a ser bastante variable de esto. Es bastante variable. Acá lo más importante es sobre todo la sospecha clínica desde el punto de vista imagenológico. ¿Cuál es lo más? Las placas al inicio son muy sugestivas. ¿Cuál es la característica como esta? Ovalada, con el eje perpendicular sobre el ventrículo lateral, porque la mayoría de las placas diminizantes están alrededor de los ventrículos laterales, y por una sencilla razón, porque la mayor densidad de oligodendrolia es precisamente periventricular. Entonces, es la característica ovalada y perpendicular alrededor de los ventrículos laterales. Eso es lo típico, la placa típica de esclerosis múltiple. Entonces, como les había mencionado, todo empieza como esos brotes de sintomatología deficitaria neurológico, se recupera y esas formas son remitentes recurrentes. ¿Bien? Algunos, más o menos vean ustedes, 20% de estos pacientes con el tiempo o pueden incluso debutar, empiezan su primer brote y ahí comienzan, no llega a recuperarse, sino que deja una secuela, después de cientos de secuelas, y esas son formas, lo se llama esclerosis múltiple secundaria progresiva. Otros pacientes tienen más mala suerte, desde que empieza, ahí sigue el deterioro, nada lo detiene. Eso se llama la esclerosis múltiple primaria. Frecuente es esta, la remitente recurrente. ¿Ya? Es la remitente recurrente. Entonces, más o menos síganme acá. Este es, digamos, un paciente que recién debuta, ¿ya? Donde ustedes están viendo las placas
inflamatorias captadores de gadolinio, pues esto, ¿no? Placas captadores de gadolinio, placas activas, ¿no? Lesiones que están en diferentes lugares y por eso se llama multifocal. Y en este momento, el fenómeno es básicamente inflamatorio, ¿ya? El fenómeno patológico es inflamatorio y clínicamente son con recaídas, ¿ya? Eso es que se denomina esclerosis múltiple remitente recurrente. Por lo tanto, en este momento inicial, el peso inflamatorio es este verde. Pero a medida que avance el tiempo, vean ustedes, el fenómeno inflamatorio va bajando, evidentemente porque ya no hay el blanco de ataque, porque ya la mielina, cada vez que hay un ataque, si bien hay se va perdiendo en global. Entonces, la cantidad de mielina se va perdiendo y por lo tanto, las posibilidades de ocurrir mecanismos de inflamación, por tanto de recaída, cada vez más menor. Les dije al inicio que desde el inicio también hay elementos degenerativos y esto en la medida que avanza, disminuye el mecanismo de inflamación, va aumentando los mecanismos de degeneración hasta acá un momento de inversión, donde en este momento lo que predomina es la degeneración. ¿Eso cómo lo vamos a ver en las imágenes? Como atrofia cortical. Como atrofia cortical. ¿Bien? Y esto es lo que se denomina el fenómeno degenerativo, y acá ya no habría recaída, sino acá progresión sintomática, ¿ya? Acá, como ven ustedes, prácticamente no se ve placas inflamatorias, no se ve, ya no hay. Acá solamente hay atrofia cortical. Y esto es lo que se denomina la esclerosis múltiple progresiva, secundariamente progresiva en todo caso. ¿Bien? Entonces, esto es lo que ocurre generalmente es cuando el paciente no es tratado. Se invierte su fenómeno y en este momento, cuando predominan los mecanismos de degeneración, es precisamente los momentos en que el paciente está con mayor secuela. Estos son los criterios que se tiene de 2017. ¿Okay? De hecho, acá el mayor valor que se tiene de este criterio es este grupo de acá. Porque antes del año 2015, los criterios de McDonald's solamente estaban hasta acá. ¿Eh? Decía, ingresaban en sospecha de esclerosis múltiple aquel que tenía 2 o más recaídas. Es como decir, okay, cuando dicen ustedes epilepsia, tienen que tener 2 o más crisis epilépticas, si no, no se considera epilepsia. Y acá lo mismo, si no tenía más de 2 recaídas, no entraban en la sospecha de esclerosis múltiple, por lo tanto, no se investigaba y mucho menos se trataba. Cuando se revisó, y ahora vamos a ver por qué, ya se le entró a tallar acá los pacientes que tenían una sola brote. Claro, tienen que cumplir ciertas condiciones, sobre todo demostrar diseminación en el tiempo, y por lo tanto, en este momento, a pesar que es una recaída, sí se puede diagnosticar esclerosis múltiple en este paciente y por lo tanto tributarios de un tratamiento. Y de hecho, ¿cuál fue? Porque vean ustedes acá, estos son los pacientes que tienen, por ejemplo, significa una forma de ver la progresión de la enfermedad. Acá tenemos como nos dicho, hay tantas sintomáticas de esta condición. Entonces, el problema cuál era, cómo nosotros podemos reunir pacientes para hacer estudios epidemiológicos, para hacer estudios terapéuticos, y todos son, o la gran mayoría son clínicamente heterogéneos. O sea, ¿cómo nosotros lo homogenizamos? Esa heterogeneidad sintomática, ¿cómo lo homogenizamos? Eso se logra a partir de lo que se llama la escala de discapacidad, la EDSS. Y cuando se habla de EDSS, especialmente se valora diferentes tipos de signología que tiene el paciente, se le da una cuantificación, y una vez que se da cuantificación se le pone un puntaje. Y ese puntaje finalmente sale como una cuestión promedial y se le da el puntaje a cada paciente. Y es así como se puede homogenizar a los pacientes. ¿Bien? Entonces, dentro de este puntaje hay 2 fronteras, 3 y 6. 3 significa que cuando un paciente llega a escala de discapacidad 3, las posibilidades de respuesta terapéutica van disminuyendo ya, se va disminuyendo. Entonces ya uno dice, probablemente probablemente lo que voy a elegir no sea suficiente, voy a tener que hacer combinaciones o quizás otro tipo de medicamentos alternativos. Y la escala de discapacidad 6 significa que el paciente ya está en silla de ruedas, ya está en silla de ruedas. ¿Bien? Entonces, miren ustedes, si a un paciente, el día que le diagnosticamos, encontramos que en su resonancia tiene más de 10 lesiones, y acá tenemos menos
menos de 10 lesiones. Cuando tiene más de 10 lesiones, a los 10 años, vean ustedes, obviamente estos pacientes llegan mayor cantidad a escala de discapacidad 3. Y sí, más o menos homogéneamente ocurre con la escala de discapacidad 6. Cuanto más lesiones tengan de base, es más probable que a los 10 años lleguen a estar postrados. Entonces, algo que les puede ayudar a ustedes para el pronóstico del paciente es cuántas placas tiene al momento de diagnóstico, ¿no? También de las recaídas, es bastante importante. Como más, igual, los target, escala de discapacidad 6, 3 o 6. Vean ustedes cuántos años demora para llegar a esa escala. Y acá el punto más importante es acá. Fíjense acá. Pacientes que tienen solamente una recaída. Solamente una recaída. Solamente una pueden llegar a la escala de discapacidad 3 si no es tratado en más o menos 12, 13 años. Y así de ruedas en promedio 20 años. Y esto es lo que pasaban en pacientes que anteriormente a este criterios de diagnóstico no eran incluidos. Imagínense pacientes que empezaban su enfermedad a los 20, 22 años, 20 años después, 40, 42 años, que son todavía potencialmente económicamente activos, ya están en silla de ruedas. Entonces estos pacientes pasaban las decaían verdaderamente porque no entraban a la categoría de sospecha de esclerosis múltiple, cosa que ahora ya están dentro de ese grupo. Entonces, ¿qué es más? Los pacientes que tienen la forma remitente recurrente, les había dicho, son recaídas con recuperación a la línea de base previa, ¿ok? Los pacientes pueden estar en una etapa activa o inactiva, dependiendo si la placa inflamatoria precisamente está en inflamación o no lo está. Si está enferma de inflamación, está activa, tanto clínicamente como imagenológicamente. Y si no lo está, está en fase de inactividad, ¿ya? Y la otra condición que se mide es que se va empeorando o está estable. Se va empeorando o está estable. Eso dependiendo de tiempos de comparación. Básicamente eso se hace, tiempos de comparación. Y no es más que lo que le estoy tratando de decir acá, ¿no? Pacientes que inicialmente tienen recaídas, regresan a la línea de base, pero con el tiempo pueden tener otra recaída y ya no regresar a su línea de base, más bien ya quedan con alguna secuela o otro, y así sucesivamente, hasta que llega una etapa de secundario progresivo, ya se hace estable. Vean ustedes, cada vez, a veces las placas, siempre que ocurre el fenómeno, siempre hay una placa activa, de todas maneras. La otra variedad, la secundaria progresiva, les había dicho, empiezan como formas remitentes recurrentes y después, en un tiempo bastante variable, tiene un brote y ahí comienza la progresión de la enfermedad, por lo tanto ya huellas tipo seculares. De la misma manera como en el caso anterior, dependiendo si las placas que se encuentran están con fenómeno inflamatorio, es decir, captadores de contraste, se denominarán una fase activa o inactiva. Y comparativamente, estamos comparativamente en tiempo, viendo las escalas de discapacidad que tiene, podemos decir, está evolucionando o está progresando o está estacionario. ¿No? Son más o menos cómo se denomina clínicamente cada uno de estos variantes de esclerosis múltiple. Entonces, digamos, empezó como un remitente recurrente, un brote, llega a su estado basal y después para un momento, después de un tiempo de recaídas también variable, no es que sea solamente unas, variables de tiempo, de cantidad, perdón, y ahí empieza la progresión de la enfermedad secuelar. Entre esa progresión, el paciente puede tener otro brote, claro que sí, pero otra vez se acentúa nuevamente el estado de degenerativo secular y finalmente pasa ya a un estado de progresión. Por último, la forma de esclerosis múltiple primaria progresiva, de la misma manera, la misma definición de los casos anteriores, a diferencia acá, ocurre un brote y directamente pasa a ser, ya, con el tiempo, se va evolucionando la discapacidad del paciente. De la misma manera, comparativamente, si hay progresión o no hay evolución de su condición, y es como le estoy diciendo acá, comienza a ocurrir desde el inicio
una discapacidad acumulativa, puede haber periodos de estabilidad para nuevamente ocurrir otra progresión. Y claro, dentro de esa progresión puede haber brotes, claro que sí, solamente que el brote es como, digamos, acelera, ¿ya?, la degeneración, ¿ya? Eso es lo que ocurre en esta forma. Entonces, lo estaba diciendo yo, sobre todo cuando no se trata de una esclerosis múltiple remitente recurrente, generalmente el segundo ataque, el segundo clínico, ocurre dentro de los primeros 2 años, no es que tampoco ocurre en 6 meses, 3 meses, no crean que tiene que ser muy rápido, ocurre bastante variable, ¿sí? Y en promedio, la conversión de esclerosis de remitente recurrente, secundaria y progresiva es más o menos en 15 años. O sea, toma tiempo, por lo tanto hay tiempo suficiente para actuar en estos pacientes. Hay tiempo suficiente. De hecho, la expectativa de vida con estos pacientes es mucho menor que la población general, porque está relacionado mucho a los tipos de discapacidad que pueda tener. Entonces, bueno, ya les había mencionado todo esto, lo que significa la escala de discapacidad que hacen con estos pacientes. Hay diferentes formas de evaluar la discapacidad. El más común, el más frecuente es la escala de discapacidad de Kurske, que se llama el EDSS. Hay 2 tipos, como hay una forma de trabajar a través de los trabajos manuales, hay trabajos de comparación figuras con números, hay diferentes que se trabajan sobre todo a nivel de investigación, ¿bien? Y de hecho también las imágenes de resonancia magnética. No se puede dejar de hacer periódicamente imágenes de resonancia en estos pacientes para evolucionar precisamente su condición. El tratamiento de esta condición realmente es bastante multifactorial, porque no solamente actuamos nosotros los neurólogos, sino también otras especialidades, dependiendo de qué más tiene este paciente. Si bien esta condición es netamente neurológica, no deja de lado que un médico general pueda tener la sospecha de esta condición, y lo mejor que pueden hacer es sospechar esta situación. Evidentemente no lo van a tratar a usted, no lo van a poder tratar, pero sí, derivándolo a ustedes, le están dando una gran ayuda a estos pacientes, sabiendo de derivarlos. Entonces, ¿por qué? Porque existen lo que se denominan las terapias modificadoras de enfermedad. Estas terapias lo que intentan es que la evolución, la progresión, ¿por qué? Por interrumpir, o mejor dicho, lentificar lo más posible la progresión de esta enfermedad. Porque ya les dije desde el inicio, esta es una enfermedad primariamente inflamatoria con componente degenerativo que después con el tiempo se invierte a fenómenos netamente degenerativos. Y eso es un proceso progresivo. O sea, eso no se detiene, ni siquiera con los tratamientos se va a detener. Lo que hace es lentificar, de tal manera que lo lentifica tanto que el paciente puede llegar hasta muy, muy tardíamente de años sin ninguna discapacidad. Y eso se logra, se logra. Cosa que si no se hubiera, ya han visto ustedes, que solamente con un brote pueden llegar a silla de ruedas a los 20 años. Y de hecho, antes de los 20 años se puede llegar a aquellos pacientes que empiezan el tratamiento que ya han tenido más de 2 brotes, obviamente, ¿no? Otro tipo de tratamiento que hacemos es de las recaídas, o sea, de los déficits neurológicos focales que se presentan en el camino. Eso es otro tratamiento diferente. El primero es para tratar de modificar la evolución de la enfermedad y el segundo es para mejorar, tratar de reparar lo mejor posible los mecanismos de daño que han ocurrido en el paciente. También tenemos un tratamiento sintomático, dependiendo. Hay pacientes que tienen dolor neuropático, otros pacientes que voluntarios, en fin, hay diferentes sintomatología. Las comorbilidades tienen que ser tratadas porque hay pacientes que tienen también depresión, hipertensión, diabetes o cualquier otra condición. Tratar de modificar este vida y también lo que significa el apoyo psicológico y de rehabilitación, ciertamente. Acá es una revista muy interesante que en New England no pueden encontrar. Este es un gráfico, se ha borrado la referencia, disculpen, pero es del New England. Acá se ve todos los mecanismos de fisiopatología que está ocurriendo en estos pacientes. Por algún motivo, esta es una enfermedad autoinmune, donde el blanco de ataque es básicamente la mielina o la oligodendroglia. Entonces, pero ese ataque es a través de la inmunidad celular. Entonces, en otras palabras, es una enfermedad autoinmune celular. De alguna manera, los linfocitos se activan a nivel periférico, porque ustedes saben que ningún linfocito inactivo puede atravesar la barrera hematocefálica, es imposible. Solamente los linfocitos activos lo atraviesan. Entonces,
tiene que estar activo. Entonces, evidentemente, eso se activa ¿dónde? A nivel de circulación. Algo lo está activando. Algo lo está activando. ¿Qué es ese algo? Es bastante variable. Lo cierto es que una vez que este linfocito está activo, llega a las vasculaturas del sistema nervioso central, ahí lo atraviesa y comienza a reclutar la glía u otros linfocitos, y ahí comienza a producir diferentes tipos, o ella, o a través de algunas citoquinas, comienzan a dañar la oligodendroglia o la mielina, y comienza el proceso de destrucción. De tal manera que, tomando como base este conocimiento, es que se comienzan ya a ver, a descubrir diferentes alternativas medicamentosas, diferentes, ¿ya? De hecho, las últimas que son los que denominan los anticuerpos monoclonales, que son la terapia biológica, como el rituximab, alemtuzumab. Hay diferentes tipos de medicamentos que van a actuar a nivel de diferentes blancos, ¿bien?, en la cadena de mecanismos de autoinmunidad, ¿bien?, en esa cadena. Entonces, hay diferentes tipos de alternativas terapéuticas que se tiene con esta condición. Entonces, de hecho, los primeros medicamentos que se presentaron fueron el interferón, fueron los primeros realmente, ¿ok? El interferón y el cletiramer. A medida que avanza el tiempo, ¿no?, comienzan a aparecer los anticuerpos monoclonales y, de hecho, los medicamentos orales, porque hasta esta época todo era parenteral. Todo era parenteral. Más o menos adelantarle, desde el punto de vista de efectividad, de protección para nuevos brotes, estos nuevos son muchísimo más efectivos que los más antiguos. Sin embargo, a pesar de esa evidencia, hay un pero, en que generalmente la experiencia de 40 años con estos es muchísimo mayor que los más frecuentes, los últimos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto sí, el problema de estos medicamentos han arrastrado efectos adversos significativos, diferentes efectos adversos significativos, deficitarios, y esos efectos adversos algunas veces son serios, son bastante serios. Esto hace que, a pesar que estos medicamentos, desde el punto de vista de protección de recaídas clínicas sintomáticas, no se utilicen todavía como una primera alternativa, y estos se sigan usando como primera alternativa, ¿bien? Entonces no les llama la atención que así todavía se maneja de esa manera. Y de hecho, estos medicamentos no solamente se ha demostrado que mejoran o reducen la posibilidad de recaídas, ¿ya? No solamente eso, sino que también lo que se logra es que también protege el parénquima en realidad. Porque miren ustedes, por ejemplo, es un estudio que se hizo con interferón beta y esto con placebo. Cuando los pacientes se hacen resonancia magnética de cuantificación volumétrica y cortical, se ve que después de un año, miren ustedes, prácticamente los que reciben interferón y los que reciben placebo, no hay mayor diferencia, pero sí, en el segundo año ya se ve la diferencia. Vean ustedes cómo protege el interferón a la reducción del parénquima cerebral. Eso es muy importante, porque estos pacientes, si no son tratados, generan lo que se llama atrofia cortical cerebral. Eso no es más que la demencia por esclerosis múltiple. Entonces, obviamente, la protección que se tiene contra la presencia de demencia es bastante significativa. Y segundo punto, no vale la pena utilizar medicamentos modificadores de la enfermedad solamente por un año. No van a haber diferencias. Estos pacientes tienen que ser más de un año. Entonces, el problema es que estos tratamientos, si el paciente no tiene un seguro, son bastante costosos. Más o menos se calcula entre $1.500 o $2.000 mensuales. Son costosos. Entonces, decirle que solamente tome 6 meses, 4 meses, 8 meses, 10 meses, realmente están gastando en vano. Hay que ver la manera que estos pacientes reciban más de un año de tratamiento, más de un año, porque es la única manera en que van a ver una diferencia significativa en la evolución, en la evolución clínica de estos pacientes. De la misma manera, esa misma evidencia también se ve desde el punto de vista de imágenes, ¿okay? También, en el primer año no hay mayor diferencia en la cantidad de placas que aparecen, pero recién en el segundo año, con el interferón,
se está viendo lo significativo. Vean ustedes, en el primer año, el tamaño entre placebo e interferón es básicamente el mismo, pero en el segundo año ya se ve la diferencia que es significativa. Entonces, de diferentes maneras, acá se ve que sí hay cambios en el paciente. Les había adelantado, miren ustedes, el interferón, la tasa de recaídas anuales es muchísimo más alta que el natalizumab, que es un anticuerpo monoclonal. Pero a pesar de esto, se sigue utilizando como primera alternativa. ¿Por qué? Por la seguridad. Esos tratamientos son muchísimo más seguros que estos. Entonces, no les llame la atención que algunos pacientes, o lamentablemente si ocurriera, si algunos familiares, no es que necesariamente de primera intención darle estos. Agotemos el esfuerzo con esto porque sí, se pueden controlar también. De hecho, todos los 35 años anteriores, así se hacía. Entonces, todas esas terapias modificadoras de enfermedad lo que intentan es cambiar la fisiología del sistema inmune y lo hacen de diferentes formas, como ven ustedes, los diferentes mecanismos de acción que se tienen. Ahora, no es que también todo se conozca, los mecanismos de acción de todo se conozca, algunos no lo tienen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los monoclonales y los que modifican los receptores S1P a nivel de los linfocitos, sí se sabe muy bien claramente la forma. Los otros es bastante difuso los mecanismos de acción y no necesariamente muy específicos. Lo cierto es que funciona. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, los moduladores de receptor S1P, lo que básicamente lo que hace es secuestrar los linfocitos en los ganglios linfáticos. Hacen que esos linfocitos activos se queden en los ganglios, no salgan. De hecho, acá tenemos ejemplo, el cladribine, es precisamente uno de esos medicamentos. Luego tenemos los anticuerpos monoclonales de diferente tipo, van a depender mucho de dónde actúan. Se actúan sobre la molécula CD20, es el ocrelizumab. Hay otros que más bien trabajan a través de la superficie, la alfa-4, la integrina alfa-4, que es en fin, son diferentes formas de actuar. Lo cierto es que todos actúan sobre la superficie linfocitaria y comienza a ocurrir una hipoactividad o un secuestro de ellas bajo un intento de que exista la menor densidad de linfocitos activos a nivel periférico y por lo tanto menor posibilidad que ingresen al sistema nervioso central para generar los mecanismos inflamatorios. De hecho, el primer modificador de enfermedad fue el interferón, beta 1B, el año 93, estamos hablando ya más de casi 30 años ya, vean ustedes. Después aparecieron otros, y lo que se quiere básicamente, como ven ustedes, es bajar los mecanismos de inflamación al sistema nervioso central para que se reduzca el riesgo de secuelas. ¿Sí? Eso es lo que se quiere, sobre todo eso. Entonces, otro punto importante, los diferentes tratamientos están solamente aprobados para formas remitentes recurrentes, ¿ya? Y algunas de ellas también para secundaria progresiva. Muy poco todavía hay evidencia para las formas primarias progresivas. De hecho, el único medicamento que hasta el momento está autorizado para formas de esclerosis múltiple primaria progresiva es el ocrelizumab. ¿Ya? Es el único medicamento. El resto solamente para formas remitentes recurrentes o secundarias progresivas. Se había mencionado que la tasa de recaída es bastante variable, entre 30 a 70%, es bastante variable, pero lo que ocurre es que en la medida que ocurran más recaídas, la posibilidad de secuelas va aumentando. Estas tasas es bastante variable y todo depende mucho de la población. De hecho, los que son más susceptibles son la población anglosajona. Es mucho más. Dicho sea de paso, esa peculiaridad de distribución a nivel mundial no es más que el descubrimiento, mejor dicho, la explicación de esa distribución predominantemente sobre la línea ecuatorial es sobre todo a través de investigaciones genéticas que se han hecho, donde el antígeno de histocompatibilidad que predispone la presencia de esta enfermedad se ha visto que es muy, muy presente, sobre todo a nivel de la población escandinava. Y más o menos hay hipótesis que dicen que esta secuencia de antígeno de histocompatibilidad que es escandinavo ya estaba en la época de los vikingos. Y ellos los estudiosos de este tipo de área de la medicina, postulan que
fueron los vikingos los que comenzaron a invadir diferentes territorios, sobre todo en lo que actualmente son países anglosajones, y también los vikingos llegaron a Norteamérica, se instauraron en esos lugares, sobre todo en tierras actualmente norteamericanas y canadienses. Entonces, de esa manera es que la mayor cantidad de población de esclerosis múltiple precisamente está en Canadá, actualmente Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, mejor dicho, el Reino Unido, países escandinavos y por ende también después el resto de Europa. Muy poco hay por debajo, hay poco, no digo que no haya, simplemente que hay poco. De hecho, lo poco que hay, donde más predomina por debajo de la línea ecuatorial son dos países, Nueva Zelanda y Australia. Y la explicación básicamente es que estos países sufrieron la colonización inglesa, que ya entonces cuando colonizaron pueblos ingleses trajeron esta indígena, entonces se diseminó en este país. Entonces, por eso que más o menos se explica esa distribución a nivel mundial. Hay diferentes efectos adversos. La mayoría de estos efectos adversos, los más serios, son condicionados por los nuevos tratamientos, las nuevas terapias modificadas de enfermedad. Estamos hablando de los más serios, edema macular con riesgo de ceguera. Algunas dejan una importante predisposición a infecciones, por eso que muchos de estos pacientes que van a recibir, sobre todo las nuevas terapias, tienen que ser sometidos a un proceso de desfocalización para estar seguro de que no tengan ninguna infección escondida, una caries, una sinusitis, una tuberculosis por ahí escondida, porque estos medicamentos pueden despertar estas infecciones a veces de forma muy deleteria. Algunas veces son efectos cardiovasculares bastante serios. Lo más común es que ocurra reacción en lugar de la aplicación y algunos efectos adversos inmunitarios, como por ejemplo el hipotiroidismo. En algunos pacientes desarrollan hipotiroidismo, bastante serio también. Entonces, de tal manera que lo que se ha tratado de minimizar esto es haciendo que los pacientes entren a un programa para, como dice acá, mitigar el riesgo de efectos adversos. Eso sobre todo se hace con medicamentos, con pacientes que van a recibir natalizumab o alemtuzumab, porque son los que producen más la mayoría de estos problemas. De los medicamentos modificados de enfermedad, hay algunos que son inyectables, parenterales, sobre todo los interferones, que son los más efectivos, como digo ahí, pero también menos efectivos, pero mucho más seguros. El acetato de clatiramer, vean ustedes, su porcentaje de reducción de recaída es menor del 35%, ¿okay? Pero como les vuelvo a decir, mucho más seguros, porque tienen muchísimo menos infección. Por ejemplo, comparado una estadística, vean ustedes más aproximadamente 9 por 1000 recibiendo estos medicamentos, tanto el acetato de glutamato como interferones, pero si lo comparamos con fingolimod, vean ustedes 15, más o menos ya 15 por 1000, y con la telizumab algo de 11, casi 20 con rituximab. Entonces vean ustedes la posibilidad, pues por eso que es muy preocupante, no preocupante, sino hay que tener bastante cuidado, nosotros por lo menos tenemos bastante cuidado para que al momento de iniciar el tratamiento para estos pacientes. Lo más frecuente son problemas locales en el lugar de la inyección. Pero también, así como hay inyectables, hay también orales. Y de eso la mayoría de orales son los moduladores del receptor S1P. Aquí tenemos el fumarato, la teriflunomida, que ustedes pueden llegar a reducir las recaídas hasta un 60%. Tenemos diferentes tipos de medicamentos orales, todo de única dosis, una sola vez al día, pero ven ustedes las dificultades que puede tener, sobre todo cardíaco. Para la predisposición a infecciones, efectos adversos hepáticos, el edema macular, porque lo que estos pacientes, como ven ustedes acá abajo, si son candidatos para utilizar estos medicamentos, tienen que pasar por toda una suerte de exámenes antes de ver si se les puede prescribir. Sí se les puede prescribir realmente. Seguimos también con estos mismos medicamentos. Vean ustedes los diferentes efectos adversos que se encuentran con estos pacientes. Pero insisto, no es que no sean, de hecho, son mejores desde el punto de vista de
reducción de recaídas que los medicamentos más antiguos, tipo glatiramero o interferón, son mejores. El problema es que el riesgo de estos efectos adversos muy específicos es lo que a uno le hace pensar 2 veces tomar estos medicamentos como de primera elección. Y de igual manera, otros ejemplos de cómo estos pacientes comienzan a tener, incluso vean ustedes, malignidad. Pueden aparecer o generar la presencia de algunos tipos de cáncer, sobre todo dérmicos, ¿ya? Los melanomas es un tipo de cáncer que se presenta mucho en estos, no mucho, no, significativamente comparado con otros medicamentos con esta condición. Algo que es también mucho más preocupante es lo que se desarrolla en la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una condición en que comienzan a ocurrir una suerte de lesiones de la sustancia blanca mucho más severas que las que ocurren en esclerosis múltiple, y esta leucoencefalopatía rápidamente genera un deterioro cognitivo rápidamente evolutivo y algunas veces pueden llegar a una alta mortalidad. Bien, entonces, esto porque por alguna forma se activa el virus de Jung-Cunningham, que es un virus que está precisamente muy comprometido para el desarrollo de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Lo ven ustedes acá, su característico. Y si bien es muy raro en los orales, en los medicaciones orales, es muchísimo más frecuente con los anticuerpos monoclonales, y generalmente en este orden. Sobre todo más se ve en el natalizumab, y claro, mucho menos en el alemtuzumab. Por eso que estos pacientes tienen que estar, sobre todo los que reciben natalizumab, tienen que estar monitorizados mes a mes con los anticuerpos anti el virus de Jung-Cunningham. Tienen que ser monitorizados periódicamente para ver en qué momento está ocurriendo este fenómeno o puede estar virando esta condición. ¿Sí? Les había mencionado que algunos de estos medicamentos, por ejemplo en este caso el lentuzumab, puede producir problemas tiroideos porque son mecanismos autoinmunes, trombocitopenia, a veces insuficiencia renal por lesión autoinmune sobre la membrana basal glomerular. Entonces, les insisto acá, la leucoencephalopatía multifocal progresiva, como les dije, mucho más seria, mucho más frecuente con el natalizumab. Y ese riesgo de presentación de esta condición, sobre todo, es cuando estos pacientes están recibiendo más de 2 años este medicamento. Por eso que es importante que estos pacientes sean monitorizados con frecuencia para tratar de detectar lo más antes posible el inicio precoz de esta condición para interrumpir el tratamiento. Infecciones herpéticas, el doctor, es infección la que más está nuevamente relacionada sobre todo con anticuerpos monoclonales. Reactivación de la hepatitis B, comienzan a hacer una reactivación realmente a veces muy seria, por eso que eso es también importante, parte del estudio de screening para que estos pacientes reciban estos medicamentos es un perfil hepático. Hay diferentes formas de cómo usar. En realidad, por lo menos hay algo de 10 a 12 medicamentos que a nivel mundial. Acá en el país tendremos algo de 6, 7 quizás tenemos de estos medicamentos. Sí hay. A pesar que no hay muchos pacientes realmente proporcionalmente, como ocurre en Norteamérica y Europa, bueno, el hecho es que hay. Y el uso de estos medicamentos, hay dos formas. Una es utilizarlos, lo que se llama de forma escalonada, ¿ya? De forma escalonada. Es decir, comenzar con los medicamentos menos efectivos, pero mucho más seguros. Y ahí, más o menos, hacer una evolución, y dependiendo cómo va evolucionando en lo que significa el número de crisis de recaídas o el número de placas que van apareciendo en el tiempo, uno va tomando decisiones diciendo, vamos a tomar un medicamento algo más efectivo que el anterior, y así sucesivamente vamos yendo. Eso es factible de hacer. El otro enfoque que se tiene es especialmente la escalonada que se tiene, ¿no? Llegando finalmente a las terapias, digamos, más efectivas, ciertamente, pero con muchos efectos adversos y sobre todo serios, ¿no? Hay otros tipos de raciocinio que dice mejor de frente un tratamiento de supresión. Le doy todo mi arsenal, lo enfoco bien, y a este paciente hago, como se dice, como una limpieza linfocitaria, con todos los
posibles efectos que puede haber, también es posible hacerlo. ¿Cuál es digamos, la clave para tratar de decir cuál es cuál escojo y cuál no? Es el tipo clínico que tiene, qué tanta déficit tienes, su edad, su sintomatología, y todo depende de ello, ¿ya? Entonces, de eso depende mucho lo que uno puede tomar decisiones para esto. ¿Cuál es la forma sintomática que tiene? ¿Qué tan agresivo es este paciente? Porque, por ejemplo, no es igual que un paciente debute con un síndrome cerebeloso que con un síndrome piramidal. Definitivamente el cerebeloso es mucho más severo. Puede ser el primer brote en ambos, pero ya sabemos que una persona que debuta con síndrome cerebeloso, su pronóstico no es tan bueno como uno que debute con síndrome piramidal. Y así sucesivamente hay otros parámetros que nosotros utilizamos para decidir si utilizamos una terapia escalonada o una terapia de supresión. La duración del tratamiento, les había mencionado que tiene que ser a largo plazo, ¿bien? A largo plazo, y mucho va a depender precisamente tanto la evolución clínica como la evolución imagenológica, ¿bien? Sobre todo imagenológica. Y de ese punto de vista lo que se quiere es la búsqueda de placas que estén en absoluta inactividad, porque básicamente es lo que finalmente nosotros es lo que tenemos que detectar lo más rápido posible. Ahora, para el tratamiento de las recaídas. Todo lo que hablé anteriormente es para tratamientos para la evolución de la enfermedad, para que no siga ocurriendo estas recaídas. Pero si ocurre una recaída, el tratamiento básicamente es corticoide, ¿ya? Corticoide, ¿bien? Acá, básicamente, cuando esta recaída es clínicamente significativa deficitaria, utilizamos el corticoide endovenoso y el único que utilizamos es la petipenicilona. Acá no se utiliza dexametasona, hidrocortisona, no. Esos corticoides no sirven. El único corticoide útil para las recaídas de esclerosis múltiple es la metilprednisolona. En alta dosis significa 1 gramo al día, y dependiendo la intensidad del síntoma deficitario, puede estar entre 3, no menos de 3 días, máximo 5 días. Y después, posteriormente, se completa 2 semanas con prednisona. Llega a las 2 semanas, se retira sin necesidad de un retiro progresivo. Se retira nomás, ¿ya? ¿Okay? Entonces, en otras palabras, las recaídas se tratan con corticoides. 2 semanas de corticoides. Los primeros días, de 3 a 5 días, con metilprednisolona endovenoso, y después lo que queda de los 2 semanas, con prednisona. ¿Bien? Dependiendo del tipo de déficit, entra un programa de rehabilitación. Algunos pacientes pueden ser tan severas sus limitaciones, por ejemplo, un mecanismo inflamatorio a nivel troncal es bastante serio, de tronco cerebral. Entonces, algunas veces se utiliza la plasmaféresis con el intento de hacer un filtrado linfocitario. Eso se puede hacer, pero digamos la efectividad no es tan alta, digamos, pero sí puede ocurrir. Por eso solamente en casos que merezcan la pena hacerlo. Esta es una enfermedad bastante comprometedora socialmente, por eso que quizás no hay enfermedad en el mundo, no es porque sea neurólogo, simplemente es porque es la verdad, no hay enfermedad en el mundo que se ha investigado tanto en diferentes áreas, clínicas, epidemiológicas, genética, farmacológica, recuperativa. ¿Se les ocurre a usted un área de la medicina que puede estudiar esta enfermedad? Eso se ha hecho. Y no solamente se ha hecho, sino se ha hecho bien. Lo que pasa es que como esta enfermedad es una enfermedad que tiene un alto costo social en países desarrollados, son países desarrollados, entonces por eso tienen recursos para investigar. O sea, obviamente no van a estudiar tanto, digamos, una anemia, no van a estudiar tanto como que para nosotros sí lo podría ser significativamente. Para ellos es muy significativo esta enfermedad. Por lo tanto, lo que se ha investigado es bastante. ¿Y por qué? Porque tiene mucho costo social y familiar. Y de hecho, siempre traigo este cuadro, este dibujito de acá, de un nido donde le dicen a los niños, le dicen, dibuja tu familia. Y esto es lo que dibujó un niño precisamente, su mamá en una silla de ruedas, él por detrás de la madre, como si fuera que, no sé qué sentimiento tiene el niño, quizás que no es considerado, o quizás él está muy alejado
de su madre, sabe Dios que el hecho es que no está junto a su madre y su madre de espaldas hacia él, ¿no? Acá con Susana, es más o menos, pero es más o menos la imagen, si un niño tiene esa imagen de perspectiva de lo que significa esta enfermedad sin que él sepa necesariamente qué tiene su madre, qué es lo que conscientemente, aquellos que son conscientes vean esta condición, ¿no? Les hablé en un inicio. El problema de aquellos pacientes que no son reconocidos es que esos pacientes pueden llegar a silla de ruedas en un promedio de 20 años si no son tratados, no se les hace sospechar un solo brote nomás, un solo brote. Bien. La otra condición es lo que se llama el espectro de la neuromielitis óptica. ¿Bien? Esta es una condición, a diferencia de la anterior, que básicamente afecta nervio óptico y médula espinal y algunas áreas del tronco cerebral. ¿No? ¿Ok? Entonces, acá, de hecho, la forma más frecuente de debut, miren ustedes, neuritis óptica bilateral, a diferencia de la esclerosis múltiple, que realmente es unilateral. ¿Ok? Mielitis transversa, es decir, no es parcelar, como en el caso de la de esclerosis múltiple, acá es total. Y síndromes de área postrema. Y parece curioso, ¿cuál es el síndrome de área postrema? ¿Cuál es la sintomatología del área postrema? Son pacientes que vomitan recurrentemente o tienen hipo intratable, o sea, no les para el hipo. Entonces, y parece también, porque prácticamente cuando una persona tiene hipo, así, hipo, nadie se le ocurre de pigmentación esta enfermedad, ¿no? Pero sepan ustedes que es una forma de manifestación del área postrema, que es la parte posterior del tronco cerebral. Esa es una forma, digamos, más típica de presentación. De hecho, la neuritis óptica, como lo había dicho, hay tres manifestaciones. La neuritis óptica bilateral, con dolor, ¿ok? Por lo general, como dice acá, la forma de debut de esta enfermedad es con neuritis óptica y después viene la mielitis transversa. Pocos pacientes son primero mielitis y después neuritis óptica. La otra forma, entonces acá vemos, eso como lo vemos, simplemente con un fondo de ojo. Bueno, aparte de la déficit visual, lo que podemos ver es por qué el paciente no ve. Y acá tenemos diferentes alternativas. Este es un fondo de ojo normal, y eso cualquier médico general lo puede hacer, es imposible hacerlo. Acá tenemos una neuritis óptica isquémica, es como si fuera un infarto del nervio óptico, por decirlo así, o de la retina, mejor dicho. Entonces vean ustedes, eso en el fondo de ojo se ve. Diagnóstico directamente se ve, los infartos. Ceguera por neuritis óptica. Pero la otra posibilidad es que sea una ceguera por neuritis óptica, donde el edema hay un papiledema y donde no hay obstrucción de los vasos. Esa se llama la neuritis óptica inflamatoria, ¿no? La otra forma son la mielitis transversa, donde dependiendo del nivel donde ocurre la lesión, va a ocurrir precisamente un compromiso de paraparético o cuadriparético, con compromiso sensitivo y esfiteriano. Y lo había manifestado el síndrome de área postrema. ¿Bien? Que incluso, como les digo, estas son las tres formas más típicas que puede empezar la enfermedad. Muy similar al caso de esclerosis múltiple, también son brotes, también son recaídas, pero por lo general estos son mucho más severas y la posibilidad de recuperación es mucho menor que en la esclerosis múltiple. Por eso es que cuando uno empieza con un paciente debuta con una neuritis óptica, a veces nos ayudan, porque no sabemos si solamente es unilateral, porque si bien lo típico es que sea bilateral, a veces es unilateral, entonces y los dos tienen papiledema, tanto la esclerosis múltiple como la neuritis. Entonces, una de las formas que puede uno diferenciar es la tasa de recuperación. Cuanto mejor se recupera, es más probable la esclerosis múltiple, ¿no? Claro, al final, algo que también les ayuda son las imágenes, ¿no? Vean ustedes, acá es mucho más frecuente en mujeres y en afroamericanos, a diferencia de los anglosajones que son en la esclerosis múltiple. Acá es más tardía la presentación, vean ustedes, sobre tercera, cuarta década, de diferencia del que son más jóvenes en la esclerosis múltiple. Las recaídas son mucho más frecuentes, ¿no? Y vean ustedes que la recaída es más del 50% del primer año, a diferencia de la esclerosis múltiple, generalmente la recaída puede ocurrir hasta quizás después de 2 años. Una de las utilidades, una de las diferencias que tiene esta enfermedad es que tiene un marcador biológico. La mayoría de estos pacientes tienen un marcador biológico, a diferencia de la esclerosis múltiple que no lo tiene.
O sea, no hay un examen de sangre que dice, este es esclerosis múltiple, no existe. En el caso de esclerosis óptica sí existe, que es el anticuerpo contra la coparina 4, que es un canal de agua. Que esto es la presencia de este autoanticuerpo es muy específica en la esclerosis óptica. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que en este caso, la fisiopatología de esta condición, desminimizante también, como en el caso de esclerosis múltiple, en lugar de ser celular, es humoral. Humoral, porque es por autoanticuerpos. Acá generalmente las formas progresivas secundarias son raras. ¿Por qué? Porque estos pacientes generalmente quedan con secuelas del primer episodio, ¿ya? Y es un pronóstico bastante serio lo que tienen con estos pacientes, porque estos pacientes realmente depende mucho, de hecho ya son más pronósticos, pero ese pronóstico se acentúa, como digamos, como se dice acá, el número, qué tan frecuentes son las recaídas, qué tan severo es el primer ataque y si hay alguna comorbilidad. Si estas comorbilidades también tienen componente autoinmune, es mucho más severo el compromiso que se tiene con estos pacientes. Esto más que todo para explicarles los autoanticuerpos, producción de autoanticuerpos, perdón, quizás está acá, comparativamente, acá tenemos la fisiopatología de esclerosis múltiple, que básicamente es una autoinmunidad humoral. ¿Por qué? Porque ingresan linfocitos activos, a diferencia de aquí, en que lo que ingresan no son linfocitos, sino autoanticuerpos que van a lesionar los canales de agua que están alrededor del tercer ventrículo, a diferencia de la esclerosis múltiple, que el foco de ataque está alrededor de los ventrículos laterales. Acá el foco de ataque está sobre todo alrededor del tercer ventrículo. Ese es un punto muy importante que ahí nos ayuda para el diagnóstico diferencial. Acá tenemos ya los criterios de diagnóstico para esta condición. ¿Bien? Acá tenemos los criterios de diagnóstico en casos el autoanticuerpo salga positivo. ¿Ya? Acá tenemos las manifestaciones clínicas que se necesitan para este paciente. Acá en el caso de pacientes que son seronegativos, ¿cuáles son los criterios clínicos? También lo ven ustedes acá. ¿Bien? Son criterios clínicos dependiendo si son seropositivos o seronegativos para el dosaje del autoanticuerpo contra la coparina 4. De la misma manera acá, se va a requerir, así como en el caso de esclerosis múltiple, cuando son seronegativos nos ayuda mucho las imágenes. Ahora les voy a explicar en qué significa de forma más importante. No tanto. Acá estamos. Vean ustedes, acá, sea esclerosis múltiple o sea neuromielitis óptica, ven ustedes los nervios ópticos, lo blanco que se ve. Lo blanco significa inflamación, ¿ya? Inflamación. Y acá en corte coronal también se ve la inflamación de los nervios ópticos y acá a nivel del quiasma. ¿Bien? Esto es lo que ocurre, así se ve en la resonancia magnética. Y cuando le ponen gadolíneo, se enciende más y está activo. Acá tenemos también placas desmielizantes a nivel de la médula cervical, acá unos pequeños y acá uno mayor. ¿Por qué les pongo esto? Porque también existen formas de diferenciar por imágenes estas dos condiciones, esclerosis múltiple y neuromielitis. Cuando la placa desmielizante mide menos de 3 segmentos vertebrales, eso lo más probable que sea esclerosis múltiple. Pero si mide más de 3 segmentos vertebrales, lo más probable es que eso sea neuromielitis óptica. Si lo hacemos en un corte transversal, también podemos decir, cuando son parcelares, son sobre todo esclerosis múltiple, pero cuando ya la superficie es mayor del 60%, eso es lo más probable que sea neuromielitis óptica. Entonces hay algunas formas de diferenciarlo. De la misma manera, ven ustedes acá, se ponen como hilos. Cuando ahí seguramente cuando lleguen a sus computadoras lo lleven, ahí les va a ver más claro. Acá vean ustedes la placa en sección transversal, pequeña, esto es una esclerosis múltiple. Y acá está la plaquita chiquita, acá está, esta es una esclerosis múltiple, diagnóstico diferencial, como les vuelvo a decir. En el caso del cerebro, vean, a diferencia de la esclerosis múltiple, en que las placas están acá alrededor del cuerpo calloso, porque es periventricular, acá está alrededor del tercer ventrículo, y acá está. Esto es típico de acá.
Vean ustedes, alrededor del tercer ventrículo. ¿Ven? No está periventricular acá. Y la otra es el área postrema, vean ustedes, que les había dicho, el piso del tronco cerebral o del cuarto ventrículo. ¿Bien? Esas imágenes son típicas de neuromielitis óptica. Eso no se ve en esclerosis múltiple. Nuevamente, placas alrededor del tercer ventrículo, ¿bien? Placas en el área postrema nuevamente, es neuromielitis óptica. Acá tenemos diferentes características para que puedan ustedes diferenciar entre una neuritis y una esclerosis múltiple. ¿Bien? Se pueden ver son bastante puntuales este tipo de diferenciación. El tratamiento del déficit es muy similar a lo que ocurre en esclerosis múltiple. Es el mismo tratamiento. Corticoide, 2 semanas, los primeros días con metipenicilina endovenosa y lo completamos con prednisona. ¿Bien? Acá, la ayuda de la plasmaféresis es mucho más importante que lo que ocurre con esclerosis múltiple, porque acá el mecanismo de autoinmunidad es humoral. Es humoral. ¿Bien? Ese es el punto. El mecanismo de enfermedad es humoral. Entonces, acá sí es mucho más útil la plasmaféresis que en esclerosis múltiple. ¿Bien? Y también, de la misma manera, ¿qué se hace con el tiempo? ¿Qué es lo que se hace a futuro? Acá sí las expectativas terapéuticas no son tan amplias, el abanico de alternativas no es tan amplio como ocurre en esclerosis múltiple. De hecho, sobre todo porque se ha visto que la evolución de la neuromielitis óptica puede ser agravada, ya se puede acentuar utilizando algunos medicamentos que son útiles, que sí son útiles en esclerosis múltiple, básicamente natalizumab, interferón beta y fingolimod. Esto hay que pensarlo bien, tener un buen diagnóstico diferencial, sobre todo cuando debutan con neuritis óptica, cuando debutan con mielitis, porque cuando un paciente debuta con cualquiera de estas condiciones, neuritis óptica o mielitis, la pregunta es una neuritis óptica o mielitis viral, que realmente tiene un buen pronóstico, se autolimita solo la mayoría de veces, o es el debut de una neuritis, de una esclerosis múltiple o de una neuromielitis óptica? Esas son las preguntas que uno se hace, y uno tiene que estar bien seguro de cualquiera de ellas para poder dar el diagnóstico. Lo que sí se ha visto es que básicamente parece que el rituximab, que es un medicamento que se utiliza en esclerosis múltiple, sí podría ser útil en esta condición. Parece que hay algunas evidencias que así fuera, y lo pongo ya como tal. ¿Sí? De la misma manera, se utiliza mucho la citoprina y el micofenonato, que son dos medicamentos inmunosupresores, que se utilizan se utiliza mucho en reumatología y oncología, pero acá nosotros lo utilizamos en algunos pacientes con este diagnóstico, porque es la mejor manera de poder ayudarlos mejor. Pero les vuelvo a decir, generalmente acá el pronóstico con esta condición no es tan buena como ocurre con la esclerosis múltiple. Terminando. ¿Ok? No sé si tendrán alguna pregunta de estas condiciones, o alguna pregunta de algún capítulo que tengan ustedes en duda. Sí, Huerta. Claro, dice. Ya. ¿No tienen preguntas? Ok. Doctor, sí, buenas tardes. Sí, bueno, sí. Doctor, usted dijo que solamente habían 6 medicamentos para el uso de la esclerosis múltiple acá en el Perú, ¿no? No, estoy diciendo, sí, en el Perú, sí, acá en el Perú. Que se usan, ¿no? ¿Podría decirnos cuáles, por favor? Sí, tenemos los 3 interferones, hay 2 interferones, hay 3 interferones beta, el 1A y el 1B. Hay 2 de tipo 1B y hay 1 de tipo 1A, ahí van 3 interferones.
Luego tenemos, no, hay más de 6 entonces. Luego tenemos anticuerpos monoclonales. Acá tenemos el natalizumab, el alemtuzumab y el ocrelizumab. Eso tenemos acá. También tenemos acá no sé, fue el nombre, el glatimer, acetato glatimer, también tenemos acá, 9, 6, 9. Y también orales. Tenemos tanto tenemos el fingolimod, también lo tenemos acá en el país. Tenemos 10, entonces tenemos que ir corto. Tenemos 10 de estos medicamentos acá en el país que se utilizan para esta condición, ¿no? Son esos 10 medicamentos que se utilizan. La diferencia entre los 3 interferones que existen es básicamente qué tan frecuente se usa y si es subcutánea o intramuscular. No quiero hacer propaganda con alguno de ellos, pero por ejemplo hay algunos que hay uno que es intramuscular de aplicación semanal, hay otro que los otros 2 son subcutáneos, uno que se utiliza 2 veces por semana, el otro 3 veces por semana, pero subcutáneos. Entonces tienen diferentes particularidades, sobre todo de aceptación para el paciente. Algunos prefieren subcutáneo, otros prefieren intramuscular, otros no prefieren solamente una aplicación a la semana, a otros no les es invariable esto. No hay mayor diferencia de efectividad entre los 3 interferones. Entre ellos, realmente, hasta antes que aparezcan los monoclonales y los orales, ellos básicamente acaparaban el tratamiento a nivel mundial de la esclerosis múltiple. Y verdaderamente esta industria farmacéutica no es que estaba hablando de millones con M, estoy hablando de billones con B, billones de dólares al año. Entonces, cada uno de ellos propagandizaba, obviamente no que sea mejor únicamente, porque ninguno lo había demostrado. Lo que propagandizaba más que todo es la posibilidad de mejoras por otras áreas. Por ejemplo, uno decía, porque había investigaciones de hecho, que decía, hay un interferón que protege más contra la atrofia cortical que los otros 2, por ejemplo, ¿ya? Luego había otro área de trabajo, porque como estos interferones son proteínas, cuando el paciente se le está inyectando periódicamente, llega un momento que el sistema inmune los sensibiliza y los reconoce como extraños y comienza a producirse lo que se llama anticuerpos contra interferón. La significancia de estos anticuerpos es bastante variable, que tanto clínicamente es significativo. Lo cierto es que existe. Entonces también hay un área de trabajo de estos interferones en que dicen que mi producto, por decirlo así, mi producto tiene menos riesgo de desarrollar anticuerpos contra interferón que los otros 2. Y sucesivamente, con intento de que cada uno se ponga a la palestra en relación a los otros, trataban de buscar una mejor eficiencia, una mejor, digamos, efectividad adicional a solamente reducir los brotes, ¿no? Pero, de hecho, como digo, desde el punto de vista de eficacia entre los 3 interferones no hay mayor diferencia significativa realmente. ¿Ok? ¿Está claro? Doctor, gracias. Bien. Ok. Bueno, acá me dicen todos, todo claro, todo gracias. Bueno, entonces, listo. Bien, jóvenes. Entonces, voy a detener la